permítanme también que comience agradeciendo muy sinceramente al profesor y buen amigo Alfonso Martínez Echevarría su amable invitación para participar en otra edición del Congreso y ocasión que aprovecho también para felicitarle muy efusivamente tanto a él como a todos los integrantes de la Cátedra de Derecho en los Mercados Financieros por el excelente trabajo que hacen y que se visualiza sobre todo en este Congreso, pero no solo en este Congreso, sino en múltiples iniciativas que llevan adelante en este área y que son pues la envidia de quienes nos dedicamos modestamente a este sector, ¿no? Es también para mí un honor compartir cartel contra principales espadas que me han precedido en el uso de la palabra y que han visto ustedes ya su cualificación y su nivel, ¿no? Pero no desmerecer la mesa. Voy a tratar de hacer una intervención que sea seguramente más en la línea de técnica jurídica de la que ha hecho Sebastián Cuenca y menos en la línea de política jurídica que han hecho los profesores Latela y Alberto Alonso Ureva, ¿no? Pero el punto de partida para mí es el mismo, comparto las reflexiones que ellos hacían desde un punto de vista más general, ¿no? Es decir, no voy a cuestionar los objetivos de política jurídica que puede haber detrás de esta propuesta de directiva. Es una propuesta de directiva sensata, razonable. Algunos países europeos habían comenzado ya a elaborar normas y parece razonable, por tanto, que establezcamos un marco común, homogéneo en toda la Unión Europea y que no tengamos diferentes regulaciones en un tema tan sensible como este, ¿no? También me parece muy razonable, incluso no solo adecuado, sino necesario, implicar a las empresas y a los sujetos privados en el cumplimiento de estos grandes objetivos de defensa del medio ambiente o de la defensa de los derechos humanos, ¿no? Pero esto tiene también sus límites, ¿no? Y una cuestión es que podamos compartir entre todos esos objetivos y otra distinta es que traspasemos la responsabilidad que tienen los poderes públicos para hacer cumplir estas normas a las espaldas de las empresas, ¿no? Porque esto va a afectar o puede afectar de manera muy sustantiva a su productividad y también a su competitividad. Por lo tanto, tenemos que tener cuidado. Y además, yo les diría algo más. Podemos implicarles, pero no con estas normas, porque estas normas son, desde un punto de vista técnico, muy cuestionables, ¿no? Cuando hablamos de definir unas conductas cuyo incumplimiento va a acarrear una responsabilidad muy elevada, es imprescindible que actuemos con la máxima precisión y que reduzcamos al máximo las incertidumbres por una elemental razón de seguridad jurídica. Y esto no sucede en la propuesta de directiva. Yo creo que el camino de tener una directiva en esta materia es irreversible. Ya hemos andado mucho y está ya cercana a tenerla. Nos falta la posición del Parlamento Europeo, que se producirá en el mes de mayo, y luego vendrán los trílogos estos famosos, la discusión a tres bandas, que se producirá ya bajo la presidencia española, por cierto, y seguramente en el segundo semestre de este año tendremos una directiva sobre diligencia debida, ¿no? Por lo tanto, es un camino irreversible el que tengamos el texto, pero espero que no sea irreversible su redacción, las herramientas que al final compongan este instrumento que va a ser y que tampoco nos podemos quedar en imponer obligaciones meramente formales o procedimentales que solo generen negocio para los consultores, si realmente queremos animar a que haya un avance en este tema, ¿no? Pero de verdad que la primera sensación que uno le da cuando lee estas normas es que nacen de la frustración de los poderes públicos por no poder ellos hacer cumplir los tratados que ellos firman, ¿no? Me refiero a los poderes políticos. Lo ha dicho el profesor Latela y no voy a insistir más en ello. Me voy a centrar en el análisis técnico de los preceptos de la propuesta, que corresponden, no todas las materias que hay ahí son temas relacionados con responsabilidad, para poner de manifiesto algunas de estas imperfecciones de carácter técnico a las que antes me refería. Y lo voy a hacer también comparando brevemente y sin entrar mucho en ello con el anteproyecto que ya tenemos en nuestro país. Hay un anteproyecto de ley que se anticipa a la directiva. Vamos a ser campeones en materia de diligencia debida, como lo han hecho otros países que se adelantaron incluso antes de que hubiera propuesta directiva. Nosotros, y puede darse la paradoja de que estemos a la vez presidiendo la Unión Europea y presidiendo los trílogos para aprobar la directiva comunitaria y aprobando o tramitando en el Parlamento español un anteproyecto
que no está adaptado a la directiva, sino que dista de la directiva en aspectos sustanciales. Bueno, haré alguna referencia al anteproyecto sin entrar en mucho detalle porque es un texto que todavía no está y ojalá y no acabe por convertirse en proyecto de ley y en norma legal. Al menos tal y como está en estos momentos, ¿no? En materia de responsabilidad, el régimen que incorpora es delirante. Me quedaré ahí de momento y luego haré alguna referencia adicional, ¿no? El primero de los preceptos es el artículo 9. El artículo 9, lo ha mencionado Sebastián Cuenca en su intervención, obliga a las empresas a establecer un canal de denuncias para facilitar que efectivamente veremos quién pueda denunciar a una empresa sobre su plan de acción para la prevención o mitigación de estos efectos adversos en el medio ambiente, en derechos humanos. Canal de denuncia que es paralelo al que se prevé para la autoridad de control y en el que también efectivamente se puede denunciar estos incumplimientos, ¿no? Primera cuestión es que no se ve claro la coordinación entre este canal de denuncias nuevo que creamos y el canal de denuncias que están ahora mismo implantando todas las empresas que no tienen más remedio que hacerlo porque una directiva comunitaria del año 19, que ha sido incorporada por una ley de protección del informante y lucha contra la corrupción, está obligando a que antes del mes de junio, del próximo 13 de junio, tengamos, San Antonio, por cierto, tengan implantado ese canal de denuncias, ¿no? Ni el ámbito de legitimación para hacer las denuncias ni el objeto de las denuncias coinciden en un caso y en otro. Por eso, la posición común del Consejo dice que son dos canales paralelos. Por lo tanto, que las empresas que ya van a tener práctica en montar un canal de denuncias van a poder montar un segundo canal de denuncias para porque está abierto a otras personas y para denunciar otras cosas distintas a las que denuncia el primero, ¿no? Lo de las inquietudes legítimas, que ya lo ha dicho Sebastián, es algo que pone un poco, eriza los cabellos, ¿no? Cuando uno lo ve desde un punto de vista técnico. ¿Qué es eso de una inquietud técnica? Una inquietud legítima. Pero cuando vemos exactamente quiénes son las personas legitimadas para interponer una denuncia ante una empresa en concreto, ya la cuestión llega a límites. Las personas que se vean afectadas o que tengan motivos fundados para creer que podrían verse afectadas por un efecto adverso. Estas son las personas que están legitimadas para denunciar ante una empresa un incumplimiento o para recabar información sobre el plan de acción o cómo se ejecuta, cómo se supervisa, ¿no? Simplemente que crean que pueden estar afectados, es decir, si es un problema de deforestación en la Amazonia, podemos estar afectados todo el planeta Tierra, porque como se deforeste la Amazonia, nos vamos al garete el globo terráqueo entero, ¿no? Es decir, el ámbito de aplicación de estas normas tiene una amplitud extraordinaria que hace enormemente difícil su aplicación práctica, ¿no? Ya no entro en el detalle también de que el denunciante, una vez que ha hecho la denuncia, y que puede ser, ya ven ustedes, no llega al punto en el que el anteproyecto español que dice que cualquier persona tiene derecho a solicitar información de las empresas sobre este tema. Cualquier persona, a título personal, cualquier ciudadano, se puede dirigir a una empresa y pedirle información. Y la empresa está obligada a contestarle y darle la información. Aquí el denunciante tiene derecho, y los Estados miembros se tienen que comprometer a que sea así, tienen derecho a que se dé una tramitación adecuada a su denuncia y a reunirse con la instancia adecuada de la empresa. No se especifica más, pero esto quiere decir pues, que vamos a tener que tener en cuenta que dentro del plan de actividades cada día vamos a tener que dedicar un tiempo a atender a los denunciantes que hayamos podido tener para darles explicaciones sobre las denuncias que nos hagan, ¿no? Bien, lo de abrir la puerta a que las empresas, a que las personas en general, o en particular algunas entidades especialmente legitimadas para ello, puedan denunciar en las empresas, parece un camino razonable, pero hay que acotarlo, porque si no lo acotamos, abrimos extraordinariamente las posibilidades, como sucede en la propuesta de directiva, ¿no? Plagada de conceptos indeterminados, de contradicciones, porque fíjense, primero habla de que se puede denunciar cualquier efecto adverso, cuando tengamos una inquietud, como dice, legítima en cuanto a los efectos adversos, reales o potenciales, que pueda generar la actividad de la empresa. Pero luego, cuando dice que los denunciantes tienen que poder sentarse con los responsables adecuados de la empresa para exponerles
su inquietud sobre efectos adversos graves. Dice ahí en ese punto, el artículo 9, apartado 4, en primer lugar, efectos adversos, luego efectos adversos graves. La cuestión es grave porque la directiva distingue y define de forma diferente efectos adversos y efectos adversos graves. Ya no sabemos si se pueden denunciar solo cualquier efecto adverso o únicamente los efectos adversos que la directiva califica como graves. Esto acotaría mucho más y restringiría mucho más el espectro de las posibles denuncias, pero si lo dejamos en efectos adversos, pues esto es una falta de precisión de la propia norma técnica, porque la propia norma, en su artículo de definiciones, define de forma distinta unos y otros y, en consecuencia, cuando nos circunscribimos en las denuncias, tenemos que ser precisos para decir cuáles son los denunciables, unos u otros, ¿no? Junto al artículo 9, el artículo 16 se refiere a la designación por parte de las empresas que no están radicadas en ninguno de los Estados miembros de la Unión Europea, la designación de un representante autorizado, que pueda ser interlocutor con las autoridades nacionales de control. Hay que identificar a un representante autorizado. Bueno, ya me quedan 5 minutos y voy por el primer artículo. Bueno, como el de las representantes autorizados de las autoridades de control, Sebastián, me lo voy a pasar entonces directamente y vamos a ir al núcleo del tema de la responsabilidad, que está en 2 artículos, el artículo 20 y el artículo 22. El artículo 20 se refiere a las sanciones de carácter administrativo por el incumplimiento de las obligaciones que impone la directiva, la propuesta directiva. Nada dice al respecto porque lo remite a la regulación nacional. Lo único que dice es que tiene que ser eficaz, que tiene que ser proporcionada y que tiene que ser disuasoria la sanción, pero deja sobre las espaldas de los Estados miembros determinar cuáles van a ser las sanciones al respecto. Sí entra más en el régimen de responsabilidad civil que se contempla en el artículo 22. Paradójicamente, la norma española, que teóricamente es una anticipación a la norma comunitaria, apenas si contiene disposiciones en materia de responsabilidad civil. Solo dice que las empresas serán responsables de los daños y perjuicios que ocasionen. Y ya está, nada. Nada de todas las cosas que la propuesta directiva deja en manos del legislador nacional, que no se ha previsto desarrollar todavía a nivel nacional. Bien, la propuesta directiva en el artículo 22 hace responsables a las empresas directamente por el incumplimiento de las disposiciones de las obligaciones impuestas en los artículos 7 y 8 exclusivamente, no por otros incumplimientos, no, por ejemplo, los relacionados con el cambio climático, que está en el artículo 15, sino solo por la prevención de efectos adversos o la mitigación de los efectos adversos, ¿no? La normativa que contiene la propuesta directiva es muy deficiente como régimen de responsabilidad civil. No contiene o no delimita la legitimación para la exigencia de responsabilidad, que deja en manos de los Estados miembros, ni tampoco a quién compete la carga de la prueba sobre el cumplimiento o incumplimiento de las disposiciones de las obligaciones previstas, que son el presupuesto para la responsabilidad. Ni siquiera la propuesta directiva, esto lo trata de arreglar un poco más en la posición común, ni siquiera la propuesta de directiva, identifica exactamente que la responsabilidad es frente a la persona o personas que hayan sufrido el daño, las víctimas, ¿no? Sino que hace una responsabilidad mucho más genérica por cualquier tipo de daño. Si esto lo unimos con una legitimación muy amplia, no quiero pensar que la legitimación para exigir responsabilidad sea la misma que la legitimación para denunciar a las empresas que hemos visto anteriormente, pero podría ser que llegásemos a esto, ¿no? Parece que aquí es mucho más razonable que haya algún sistema de habilitación previa de entidades, sobre todo de organizaciones no gubernamentales, que puedan ejercer acciones de responsabilidad, como se hace en el ámbito de los consumidores, y que no cualquier entidad u organización pueda demandar esta responsabilidad, porque esto puede provocar el nacimiento de organizaciones que tengan beneficios económicos en el ejercicio de acciones de responsabilidad contra las empresas, ¿no? Como ya sabemos que ha ocurrido en otros sectores. Por lo tanto, esperemos que esto sí se acote, al menos en las normas nacionales. No es el caso del anteproyecto español, que no prevé nada al respecto, ¿no? Parece que se establece una doble relación de causalidad, porque para que haya responsabilidad por unos daños, los daños tienen que derivar de un efecto adverso y el efecto adverso tiene que derivar de un incumplimiento de los artículos 7 u 8.
Quizás el tema más delicado, junto con estos que acabo de señalar, es que también se declara la aplicabilidad de la norma europea, de la norma nacional, que prevea la responsabilidad de las empresas, incluso por daños que se produzcan y cuya reclamación no esté sujeta a la ley europea. Es decir, estamos pensando que hacemos un daño en Brasil, conforme a las normas de derecho internacional privado es aplicable el derecho brasileño para el resarcimiento de ese daño y, sin embargo, la ley española, la ley nacional, tiene que contemplar que también se aplique imperativamente las normas de la ley nacional. Es decir, que el perjudicado brasileño pueda demandar a la empresa española directamente. Si a esto le unimos que en el ámbito de la propuesta de directiva se hace también responsable con carácter general a las empresas por los daños causados por los socios comerciales indirectos, salvo en supuestos muy concretos en los que se haya previsto garantías contractuales y un mecanismo de verificación del cumplimiento de las garantías contractuales sin que se explique cuáles son esas garantías contractuales y hasta dónde tienen que llegar, pues imagínense lo que esto puede significar. Y si lo unimos a que la responsabilidad en el ámbito de la propuesta es por actividades en la cadena de valor y no en la cadena de actividades, que es un poco más restringida según la posición común, es decir, que incluye también daños que se hayan podido producir en actividades posteriores a la comercialización del producto, por ejemplo, en el reciclado. Es decir, si hemos tenido un problema en el reciclaje del producto, menos mal que se excluye el reciclado por los consumidores, pero por otras empresas esto puede ampliar enormemente el ámbito de la responsabilidad de las empresas. Termino como comencé. Implicar a las empresas en la consecución de los objetivos de defensa del medio ambiente y de los derechos humanos, sí, pero no a través de normas como estas, tan imprecisas, tan inconcretas y con defectos técnicos tan notables como estos, que pueden provocar un enorme perjuicio a la productividad y competitividad de nuestras empresas. Nada más.